Buenas tardes a todos. Bueno, es una alegría muy grande vernos, aunque sea desde la distancia y de una manera virtual. Es una reunión de amigos de distintas geografías, con distintas experiencias y trabajos profesionales, pero todos preocupados en la defensa de la educación pública y en la lucha por hacer una educación de calidad. Estas conversaciones en este momento las promueve el Ateneo de Madrid para que sean un lugar de comunicación, de reflexión y de intercambio. Quizá antes de avanzar sería importante tener alguna referencia de las personas que aquí estáis y que habéis aceptado esta invitación. Francina Martí es presidenta de la Asociación de Maestros de Rosa Sensat. Ella es lingüista, profesora de enseñanza media. Y en las múltiples ocupaciones por la educación ha trabajado y está interesado mucho en lo que podríamos llamar la integración, la comunicación y relación familia-escuela, con los padres precisamente, y sobre todo en un aspecto más personal desde la educación, que es la interiorización del esfuerzo por la educación que surge desde el interior de cada uno. Colabora en muchas revistas educativas, en el Diario de Educación y evidentemente ahora preside un movimiento de maestros en una situación nada fácil que es la que estamos viviendo. Francina, nada, muchas gracias y muy bienvenida. Francina está en Barcelona. Nerea viene de Euskadi y es profesora de Teoría de la Educación en la Universidad de Mondragón. Muchos años de experiencia y trabajo en formación de maestros, en la inicial y en la permanente. Escribe mucho, porque es una persona muy reflexiva, muy profunda, y se comunica muy bien no solo de palabras y entendiéndonos, sino también por escrito, y tiene una lista larga de colaboraciones en revistas educativas y en revistas pedagógicas. Y por ponerle un valor añadido, yo diría que una debilidad grande y un afecto y un trabajo es en el campo de la primera infancia. Ha ayudado a muchos maestros a redescubrir las pequeñas cosas educativas, los grandes valores que tiene la vida cotidiana para los niños. Estupendo, Nerea, una trayectoria preciosa. Miguel es de Madrid, es psicopedagogo. Yo siempre le defino y le presento como un gran maestro, psicólogo también, pero un hombre de a pie, de lucha, de equipo, de trabajo, de escuela. Está metido en 1000 aventuras, desde montar una pequeña o grande editorial pequeña, porque cuando no hay recursos las cosas tienen muy buena voluntad, investiga, reflexiona, estudia y una de las últimas actividades que ha hecho es un análisis del llamado bilingüismo que se ha impuesto de alguna manera en las escuelas públicas de Madrid. Si un día quiere, nos podrá explicar tanto el análisis como las conclusiones que llegan. Miguel está en Madrid. Y Paco, que a lo mejor no le vemos todo el rato, estará detrás de las voces, de los oídos. Gracias a su trabajo nos podremos comunicar y nos podemos entender. Y si os parece, tiramos ya para adelante. A ver, al conocer que Rosa Sensat estaba haciendo el acto heroico de presentar una escuela de verano virtual, nos pareció que era una maravilla de tanta fuerza y de tanto coraje que nos parecía muy bien que pudiera exponer las líneas, cuyas grandes líneas tienen siempre el marco de formación de maestros, de superación de maestros, como lo es la larga trayectoria de las escoles d'estiu
que Rosa Sensat organiza. Y evidentemente este año se ha lanzado a las 55 escuela de verano, que será virtual, con un tema que no podía ser de otra manera, y es la educación en tiempos revueltos, que es la revolución que estamos en este momento de alguna manera. Y para sacar un partido profundo de los trabajos que ellos hacen, de un programa ambicioso y seductor, hemos querido pedir la colaboración de Miguel y Nerea para compartir las preocupaciones, las inquietudes, vuestras experiencias, que son también muy ricas. Y queremos hacerlo no solo para que quede en este diálogo interno, sino haciendo aflorar, yo diría, la inquietud, el esfuerzo y el sufrimiento de muchos maestros, sobre todo que en esos días han hecho obras súper extraordinarias para continuar una relación y una formación online. Por eso el diálogo se basará en la riqueza de vuestros trabajos, de vuestras experiencias y con el apoyo y orientación que Francina nos pueda aportar. Yo quisiera añadir de esas cosas que uno va conociendo, que ella ha tenido oportunidad de conocer bien lo que fueron las secuelas de la gripe española del 18 y lo que se puso remontar unos reductos que había dejado la propia gripe con la desolación y el hacer resurgir de instituciones. Por eso el tema elegido no es un tema casual y podrá aportar la reflexión y el trabajo en esa línea. O sea que, Francina, cuando quieras te escuchamos. Bueno, pues muchas gracias, Francisca, y muchas gracias a todos los que estáis aquí por este encuentro tan especial también, ¿no? Yo creo que lo voy a grabar en mi memoria porque es muy especial y en estos momentos pues se agradece mucho que podamos tener este contacto humano, aunque sea así en la lejanía, ¿no? Y bueno, pues voy a empezar, digamos, con el tema que nos ocupa, que es esta escuela de verano que no es que la hayamos improvisado de alguna manera, es la número 55 y de hecho pues vivimos, digamos, de todo este sustrato que hemos tenido a lo largo de los años. La escuela de verano de Rosa Sensat se ha ido adaptando a los tiempos, como no puede ser de otra manera. Empezó en plena clandestinidad en el año 1965 y a partir de aquí hasta el 2020, en que estamos ahora, ha ido pasando por distintas circunstancias y adaptaciones. Y de hecho este año, como os decía, pues venimos organizando esta escuela desde ya el mes de octubre. En el mes de octubre que tuvimos el primer encuentro con todos los formadores que participaron en la anterior, en la del año 2019, que fue una escuela distinta a las que había vivido hasta este momento. Y desde el mes de octubre estamos preparando esta escuela de verano pues con mucha energía y con muchas ganas. Pensar que contamos con un equipo de unas 40 personas, todas ellas en activo, profesores, maestros de distintas etapas educativas. Y bueno, y claro, cuando llegó el mes de marzo, que prácticamente ya teníamos el programa terminado, pues pasó lo que pasó, estamos todos confinados, y con esta incertidumbre de no saber qué podríamos hacer en el mes de julio. Desde el Departament d'Educació, desde la Consejería de Educación de Cataluña, se nos indicó que no podíamos hacer ningún tipo de formación presencial, ni en julio ni en septiembre, porque también una de las posibilidades era hacer esta escuela de verano en septiembre, pero no. Y entonces, bueno, nos planteamos qué hacer. El primer pensamiento que nos vino a la memoria es que más importante que ahora una escuela de verano, pues la verdad es que no, bueno, en este momento tenía como mucha importancia que los maestros que trabajamos ya de normal, ya trabajamos habitualmente bastante aislados los unos de los otros, y que justamente la escuela de verano es este
este momento en que podemos hacer este encuentro entre maestros, profesores y otros profesionales que venimos de lugares distintos. En este momento tan complejo que estamos viviendo, pensábamos que esta oportunidad no se podía perder, ¿no? Y que más que nunca en este momento era importante hacer este intercambio, hacer este encuentro, hacer este apoyo mutuo entre todos los profesionales, darnos también, nosotros lo llamamos de esta manera así coloquial, darnos vitaminas, porque realmente estamos en un momento bastante desvitaminados y la cosa ha ido a más, porque antes lo comentábamos que, bueno, en un momento dado, pues en el mes de marzo nos adaptamos a las circunstancias, pero que en este momento estamos todos como un poco desconcertados, cansados y, bueno, con falta de vitaminas. Y por eso ya en el mes de abril decidimos, pues, bueno, continuar con esta escuela de verano en unas circunstancias virtuales o online, como lo queramos llamar, ¿no? Claro, la primera preocupación era que el tipo, digamos, de formación continuada que damos en Rosa Sensat es un tipo de formación que es una formación activa, como no podría ser de otra manera. Es decir, no es una formación en la cual no se imparte nada. Esto lo decía Marta Mata, ¿no? Que esto de impartir, pues no, bueno, ella encontraba que no era un verbo adecuado. Y en el caso de la formación continuada, es decir, en la formación de maestros, de profesores que ya están en activo, pues la formación tiene que tener un plus distinto, ¿eh? No pueden ser, digamos, transmisión pura y dura de conocimiento, a pesar de que muchas veces necesitamos también estas vitaminas y estas aportaciones de personas más expertas en según qué temas que nos iluminen en según qué temas. Pero la escuela de verano tiene este objetivo de intercambio y entonces, claro, hacer todo esto de manera no presencial nos parecía complicado porque es muy fácil hacer unas conferencias o dar unas conferencias de manera virtual, pero bueno, este tipo de formación en la cual pues los participantes tienen que tener una actitud activa y tienen que también dar sus aportaciones, nos parecía complicado, pero sin embargo, pues nos tiramos a la piscina y los equipos de formadores que en principio algunos lo vieron muy claro desde el primer momento, otros lo veían, pues la verdad, muy complejo, ¿no? Pero la verdad es que al final unos a otros se han ido animando y en este momento no tenemos solo digamos, las formaciones que habíamos organizado ya desde el mes de octubre, sino que además hemos añadido otras que nos han parecido, otros temas que nos han parecido relevantes en este momento y que, bueno, también hemos conseguido, digamos, que bueno, se organizarán estas, ¿no? Por ejemplo, pensamos que de cara al mes de septiembre todo lo que será la acogida de los niños, las niñas, de los jóvenes, pues tiene que ser un punto importante. También el tema de la evaluación, que os voy a contar. La evaluación es un tema, digamos, ya histórico de la educación y que, bueno, no vamos, digamos, avanzando como muy rápido, tan rápido como queríamos. En Rosa Sensat contamos con un grupo de trabajo muy potente que se llama Avaluar para aprendre, Avaluar para aprender, y también pensamos que en estos momentos, digamos, de confinamiento se ha salido también como tema controvertido el tema de la evaluación. Y vemos que aún ahora en la sociedad en general aún se sigue entendiendo la evaluación como aquella evaluación, digamos, cuantitativa de poner una nota al final de un trabajo determinado. Entender la evaluación como un acompañamiento a todo lo que es el proceso de aprendizaje, pues nos parece que también es muy relevante en este momento ponerlo aquí, ¿no? Ponerlo sobre la mesa y, bueno,
hablarlo y compartirlo con todos los compañeros. Estos han sido algunos de los retos que tampoco sabemos pues cómo van, cómo se va a acontecer todo, ¿no? De momento decía que los equipos de formadores, que son equipos transversales, por lo que se refiere a las etapas, es decir, hay formadores en cada equipo de formación, pues hay profesionales de primaria, secundaria y educación infantil, intentamos que sean estos equipos. Y esto fue un cambio que ya llevamos a cabo el año pasado y que nos parecía interesante y tampoco sabíamos cómo se iba, digamos, a recibir, ¿no? Por parte de los educadores, porque estamos acostumbrados, o hasta este momento estamos acostumbrados, pues que cada etapa tenía su formación ya un poco, digamos, a la carta, ¿no? Un poco, digamos, a medida. Y nos parecía, y siempre al menos el discurso teórico que tenemos es que la transversalidad entre las etapas es una riqueza y este compartir una etapa con la otra nos puede ayudar, digamos, a cada uno desde su contexto a evolucionar. Pues fue también uno de los retos que uno de los retos del año pasado y que este año también pues continuamos con estos equipos virtuales. No sabemos en qué estado, digamos, emocional estarán los maestros para participar en esta escuela de verano. La verdad es que, de momento, digamos, la asistencia prevista es menor que la de otros años. Y nos parece, evidente, ¿no? Hay un cansancio, estamos viendo este cansancio que hay entre los docentes, está un poco de desánimo también y nos gustaría pues que esta escuela de verano justamente pues ayudara a esto, ¿no? A no desfallecer y a continuar trabajando por una educación de calidad. Brevemente, dar las gracias por la invitación, ¿verdad? Es un placer conversar sobre estos temas, ¿no? En estas conversaciones. Y bueno, Rosa Sensat, yo la conozco hace tiempo, ¿verdad? La asociación, hemos colaborado mucho, nos han ayudado mucho también a nosotros, hemos tenido una buenísima relación con Marta Mata, etcétera, con los equipos. Entonces, bueno, pues es un placer, la verdad, recibir esta propuesta vuestra de este curso de verano, ¿no? Entonces, yo en mi presentación, o sea, en mi análisis, lo he dividido como en 3 partes, solamente que ahora empezaré con una y luego seguiré con otras, ¿no? Entonces, en la primera parte lo que he hecho es, pues una valoración muy positiva, o sea, felicitaros por el esfuerzo enorme de hacerlo con esas dificultades que seguramente, que tú has planteado, que yo no voy a repetir, ¿no? Lo que supone online, que es la falta de que no hay cuerpos, que no hay, o sea, que esto nos dificulta cosas, ¿no? Pero que nos posibilita en esta situación, ¿eh? Entonces, pues bueno, lo valoro muy, muy positivamente, ¿no? Por otra parte, los ejes que habéis elegido, pues me parecen ejes, luego ya volveré sobre ello, ¿no? Ejes pues muy importantes, pues el trabajar en común, ¿no? El primero, después la escuela, la educación, la patriarcal, o sea, hacia cómo cambiamos desde la perspectiva de género. Y la tercera, como lo llamáis cambio climático, que después yo comentaré sobre esto, ¿no? He visto las conferencias, yo a 3 conferenciantes las conozco, no personalmente, pero he leído, les he visto, a Miren Echezarreta, a Begoña Román, a Yayo Herrero. Me gustaría mucho escucharle a Begoña Román diciendo, a ver, qué es educar desde y para la incertidumbre, ¿no? Que me parece un tema clave en este momento. Y bueno, pues Yayo Herrero, pues la conocemos, ¿verdad? Sus análisis sociales. Bueno, pues me ha parecido muy interesante estas 5 conferencias
Y después los cursos que hay variados, ¿no? Que los he analizado, he visto los programas y todo. Bueno, en primer lugar, le he dicho, yo le paso, si queréis, la palabra a Miguel y después pasaré a un poco de crítica, ¿eh? Pero crítica, como siempre decimos en el mundo académico, la crítica nos sirve para aprender, ¿verdad? Y después también hablaría yo de ciertas coincidencias de las preocupaciones de los que me parecen en este momento los retos más importantes, de los más importantes que tenemos en la educación, ¿no? Muchas gracias. Hola, buenas tardes. También lo primero agradecer a la Comisión de Educación del Ateneo el montar estos diálogos y el permitirnos estar juntos a personas de toda España y tan cerca y muchas veces tan difícil de acceder. Y yo creo que el reto que ha hecho Rosa Sensat con mantener la escuela con sesiones de 3 horas, ¿no? Eso a mí me parece una valentía. Significa que la escuela, que es una institución que funciona con mucha inercia, incluso cuando estamos en las avanzadillas de la renovación o del mantenerte en la escuela nueva, de repente descubre que tiene medios al lado que los alumnos están usando y de repente vemos que se pueden usar. Entonces, en este periodo de confinamiento, yo creo que todo el mundo habrá asistido a webinarios, a ponencias online y que han reunido, yo qué sé, yo he estado en plena inclusión con 1000 personas de todas las esquinas de España. Eso era imposible de imaginar, ¿no? Entonces, yo creo que hemos descubierto una herramienta potente y ahora se trata de ver cómo funciona. O sea, el lujo de poder asistir a la escuela de Estiu de Rosa Sensat desde mi sillón de Legazpi, ¿no? Pues es algo importante. Y yo creo que es la invitación en cada momento de la historia que los movimientos de renovación pedagógica, en el caso de Acción Educativa y de Rosa Sensat, vean qué instrumentos tecnológicos, qué realidades sociales, qué discursos culturales hay y que sepan afrontarlos, ¿no? Entonces, en Acción Educativa se va a intentar hacer algo mucho más modesto, ¿no? 3 pequeñas conferencias con la idea de seguimos aquí, pero lo que haga Rosa Sensat y la lectura que haga de su experiencia yo creo que es clave, porque con esta ventana podemos ponernos en contacto con todas las esquinas del mundo. O sea, allí donde haya una profesora o un profesor haciendo una buena experiencia, con esto podemos alcanzarlo. No hace falta gastarse un billete de avión, 4 días de estar en una ciudad que tiene su punto, pero que de momento es algo muy alejado de lo que estamos. Y realmente hay una conexión con aquellos viajes de la Junta de Ampliación de Estudios que tanto Rosa Sensat hizo como Ángel Llorca en Madrid hizo, de visitar y de hacer algo que yo creo que es el internacionalismo educativo, que es una de las señas de identidad de nuestra profesión. Así. Y luego, cosas para hablar luego, me interesa tocar el tema de la evaluación, ¿no? Y del trabajo en equipo. Yo creo que hay ahí los retos de lo que debe ser la formación, ¿no? Y me resulta muy, muy sugerente, pero bueno, entre todos lo hacemos. Francina, yo creo que te vas a ir con una sobredosis de vitaminas, ¿eh? O sea, porque con lo que escucho se valora mucho, mucho el esfuerzo. ¿Quieres contestarles a ellos? Sí, yo cogería el hilo que dejaba Miguel del trabajo en equipo, ¿no? Porque también este fue el tema general del año pasado de la escuela de verano, que lo llamamos la fuerza de los equipos. Claro, nos planteamos que durante muchos años, también en Rosa Sensat, en la formación continuada, la realizaban, digamos, maestros individualmente. Y claro, es importante saber que un maestro bueno, está muy bien tenerlo en un claustro, una profesora que
que sea muy competente, pero lo más difícil y lo más importante es conseguir un equipo que tenga un proyecto coherente y un proyecto que todos empujen en la misma dirección. Y esto yo creo que es lo más complicado, pero también es el reto que nos hemos propuesto. Por eso el año pasado ya el tema general era la fuerza de los equipos. En otras profesiones, ahora hemos visto, bueno, ahora siempre tenemos aquí los médicos y sanitarios como modelo, ¿no? Pero el trabajo en equipo que tiene un grupo de médicos, de profesionales, es distinto a veces del que tenemos en la educación. Y creo que es un modelo a seguir. O para poner otro ejemplo más deportivo, un equipo deportivo de fútbol, ¿no? Y entonces este reto es el que, bueno, estamos en ello y es difícil, ¿no?, darle forma también de cómo conseguir este trabajo en equipo. Una de las formaciones, uno de los temas que le hemos llamado empoderamiento, que es una palabra un poco... tanto en español, ¿no?, como en catalán, es una palabra que cuesta un poco, que lo hemos traducido del inglés como tantas otras, pero no sabíamos qué nombre ponerlo y al final hemos puesto empoderamiento de los equipos. Pensamos que, y esto es difícil, estos imponderables es difícil, bueno, aplicarlos, digamos, ¿no? Y el empoderamiento para mí tiene que ver mucho con la valentía, ¿no? Y nuestro colectivo a veces, y ahora tenemos muchos ejemplos en esta crisis, que yo creo que le falta este punto, este empuje de valentía, ¿no? Y esta valentía también te la da no ir solo ante el peligro, sino contar con un respaldo y contar con un equipo potente que tire adelante, pues, en momentos como este, ¿no? Yo creo que este tema, en estos momentos, para nosotros es un tema esencial y tampoco sabemos exactamente cómo ponerle, digamos, cómo concretarlo. La verdad es que los profesores que han trabajado en este tema, el empoderamiento de los equipos, que para el cambio educativo, pues yo creo que, bueno, que dan mucha luz, digamos, a este tema, que es un tema crucial, yo creo, en estos momentos, ¿no? Pasar de esta formación más individual, que también es necesaria, pero pasar a esta formación de equipo. Nerea, ¿continúas ya con la parte que te parezca? Bueno, tenía una pregunta, ¿no?, sobre el formato. No lo vais a grabar, ¿no? Así he comprendido. No lo vais a grabar. Entonces, se me ha planteado la pregunta, ¿no? Porque en este momento, en nuestra sociedad, o sea, creo que nos hace falta, y en la educación nos hace falta poso, ¿no? O sea, tiempo. Necesitamos tiempo a reflexionar, necesitamos tiempo a dialogar, necesitamos tiempo. Entonces yo digo, ¿por qué no grabar esto, no? O sea, oírlo, pero a mí me pasa, ¿no? Con un libro, con una conferencia, con un tal, que me viene muy bien volverla a escuchar y dialogar sobre esto, ¿no? O sea, porque puede ser un material precioso para después hacer seminarios y luego ya daré unas pistas, ¿no? Bueno, de cosas que a mí me interesarían, ¿eh? O sea, que me interesarían a mí, pero yo digo, no, ¿por qué no? Grabarlos y para este poso, ¿no? Como un material de, pues yo qué sé, cualquier conferencia o un taller, pues sabéis, en la muerte, ¿no? Me parece ahora trabajar con los niños después de esta crisis sobre la muerte, sobre la tristeza, sobre estas cosas tan terribles y tan duras, pues me parece importante. Eso puede ser, esa grabación puede ser luego punto de partida para trabajar en los equipos, para trabajar. Bueno, esta es una pregunta sobre el formato, ¿eh? Bueno, yo si quieres, luego sigo. ¿Tú le contestas?
Sí, sobre bueno, el formato de la grabación posible. me parece buena idea. El tema es el siguiente, el tema, digamos, de la confidencialidad, ¿no? Si queremos que, es decir, por ejemplo, las conferencias que tú comentabas antes, estas conferencias van a estar grabadas, como ya tenemos grabadas la de otros años, y van a estar, digamos, públicas para quien quiera escucharlas después. Claro, las sesiones más de trabajo de los grupos, estas no las vamos a grabar, bueno, no sé, yo lo voy a, también después de tu idea, lo voy a proponer, o que al menos graben una parte o que graben algo, no sé, pero claro, hay toda esta parte, digamos, de exponer, digamos, a la gente que participa en un grupo, pues, bueno, no nos parecía, digamos, muy, o sea... Eso sería con el permiso de los participantes, por supuesto. Claro. Y es que me parecería un material, bueno, impagable, ¿no? Porque esto también... Es un material maravilloso para lo que dice Miguel, para llevarlo a Argentina, para llevarlo a no sé dónde, oye, porque el catalán con el diccionario que tenemos al lado, pues lo vamos entendiendo. Sí, bueno. Sí, Miguel. Sí, no, bueno, está bien ir acumulando recursos, ¿no? Y experiencias y debates, ¿no? Y luego sobre la importancia de los trabajos en equipo, yo pienso, por un lado está bien equipos completos, ¿no? Y el avance, y en Madrid hay varios coles con una trayectoria potente y eso supone pequeños lugares de experimentación, pequeños laboratorios que aseguran que hay una continuidad en el trabajo, ¿no? Trabenco, de hace mucho, o el Carlos Cano, Palomeras, Navata, hay una serie de 10, 12 coles con una continuidad en los equipos. Pero luego otra cosa que en Acción Educativa hemos visto, que es aprendizaje compartido, ¿no? O sea, que ha habido proyectos de trabajo sobre educación artística, entre edades, con personas que lo mismo estaban solas en sus coles, pero que dentro de cada uno de sus colegios o institutos eran capaces de poner en marcha proyectos y para cada una de esas personas era muy importante el lugar común donde compartir, donde formarse, donde reflexionar sobre lo que se hacía y donde ir más lejos. Es un proyecto que ha sido muy prolongado en el tiempo, ¿no? Que ahora se mantiene también y que es a veces tocas modelos de formación especialmente útiles, ¿no? Donde yo trabajo ahora en el equipo de atención temprana de Leganés, hay una formación muy específica con educadoras del primer ciclo de infantil que tienen niños con autismo o con sospechas de autismo y que tienen que hacer frente al reto de situaciones que no se parecen a las que han vivido anteriormente. Y hay una dinámica de crear el grupo de las 8 educadoras que pueden estar en 8 escuelas diferentes, que intercambian, que comparten materiales, que comparten herramientas, que comparten vídeos de lo que a cada una le ha funcionado y que eso genera un equipo que es muy potente aunque no sea el equipo del mismo centro. Entonces, yo sí pienso que hay que ir claramente a una formación o itinerarios formativos que no sean individualistas, ¿no? Sino que sean en colectivo, en grupo. Quien tiene la suerte de estar en un instituto, en un equipo que se quiere formar, fenomenal, pero mientras tanto, las personas que están en minoría en centros, pero con ganas de cambiar sus coles, esa formación en red es súper potente, ¿no? Y es una de las reflexiones que en Acción Educativa estamos viendo, ¿no? Yo sin cortar la línea que ahora seguís, pero como Nerea se ha anticipado a un tema que valoro especialmente y me parece que es la gran oportunidad haber incluido como una de las actividades el planteamiento del trabajo con los niños sobre la muerte. La muerte es un tema tabú en las familias y en las escuelas. Ha habido una omisión total y en muchos niños ha habido mucho sufrimiento, muchísimo. Ahora en este momento, con tanta mortandad, en todas las familias ha habido
alguna persona cercana, abuelo, vecino, y a mí me parece de una oportunidad muy grande el comenzar a tratarlo. Y me gustaría saber un poco el planteamiento de partida cuál es, porque juega las emociones y los sentimientos en las distintas edades y sobre todo el duelo que muchos niños están sufriendo en la soledad y me atrevo a decir distorsionados por esa especie de ocultamiento y no verdad familiar que es la que ahora tienen cercana. ¿Cómo lo plantean? El planteamiento, bueno, es un grupo el que lleva a cabo, digamos, esta formación. Es una asociación con la que ya trabajamos que se llama Asociación por una Muerte Digna. Es una asociación, bueno, hay maestros, pero también hay gente de muchos campos profesionales distintos, ¿no? Con este grupo trabajamos ya en un número de la revista Perspectiva Escolar, ya hace un par de años, y se hizo un monográfico sobre este tema, ¿no? Creo que se llamaba La muerte, el último tabú o un tabú en la escuela, ¿no? Y el planteamiento es muy simple. El planteamiento es que con los niños de cualquier edad, se tiene que tratar todos estos temas que son temas vitales, son temas que nos hacen crecer como personas humanas y que no hay que esconder nada y que no hay que, este es el planteamiento, cada cual, digamos, lo va a tratar según las edades, porque no es lo mismo tratarlo con un niño pequeño de 3, 4 años que con uno de 15, por ejemplo, pero este es el planteamiento, la naturalidad, ¿no? La no ocultación de estos temas que son temas, digamos que son temas vitales y que son temas que tienen que formar parte del currículum y de la vida, ¿no? Porque, bueno, creo que como personas hablar de estos temas, yo diría más filosóficos, ¿no? Porque también la filosofía, que es la gran ausente en estos momentos en muchas etapas educativas, ¿no? También hay muchas experiencias para tratar los temas básicos, digamos, ¿no? de la humanidad. Y en este tiempo de pandemia justamente nos parecía igualmente interesante, no solo la muerte, sino también todo aquello que son pérdidas, ¿no? Lo que pierdes. Hay muchas, yo que sé, niños que viven casos de separación de los padres, por ejemplo, que es una cosa bastante habitual. Todos estos temas que son temas que se tienen que tratar con esta abertura y con este respeto. Sobre todo yo diría que hay como dos premisas, la naturalidad y también el respeto, ¿no? Bueno, pues yo celebro mucho que se plantee y que salgan reflexiones interesantes. Bueno, era un paréntesis, ¿eh? Mira, por ejemplo, en estos ejes temáticos, ¿no? Por ejemplo, la emergencia climática, ¿no? Luego, en los cursos, no he visto mucho, no hay mucho trabajo sobre esto, ¿no? Y me explico. O sea, la emergencia climática, hay un primer paso, ¿no? Que es la ecología, ¿no? Y la ecología es una forma de vida, es una forma de vivir, es una forma de cómo compramos, cómo viajamos, cómo tratamos las cosas, cómo nos relacionamos, cómo instrumentalizamos las cosas y las personas, etcétera, ¿no? Entonces, claro, eso está muy unido con la emergencia climática, ¿no? Porque, claro, pero no he visto. Entonces, claro, yo digo, bueno, como para el futuro, ¿verdad? Como los seminarios y tal, que qué interesante, ¿no? Por una parte, pues la incertidumbre, por otra parte, la Yayo Herrero, que hablará de eso y de más cosas, ¿no? Dices, bueno, a ver, una de mis preocupaciones en este momento es
que tenemos, y está muy unida también con lo que hablábamos antes, ¿no? Sobre el trabajo sobre la muerte, sobre la vida, etcétera. Es una cultura, necesitamos desarrollar una cultura de la escucha, una escultura de la escucha. Y una cultura de la escucha también nos lleva a una cultura del agradecimiento. Y va muy unido, a mí me parece que con la ecología y con el cambio climático, ¿no? Entonces yo ahí, en ese eje tan importante que es, ¿no? La ecología, bueno, el cambio climático yo creo que va unido, ¿no? Con la ecología. Entonces, no he visto mucho yo que hay en los talleres o cursos, no sé si se va a trabajar mucho sobre los distintos aspectos, porque claro, hay aspectos científicos, quizá hay algo de aspectos científicos, hay algo sobre aspectos espaciales y tal, pero sobre aspectos relacionales, sobre consumo, sobre cómo viajamos, sobre cómo tratamos las cosas, etcétera. Bueno, ahí salen, por eso como propuestas mías, ¿no? Que salen muchos hilos que hay que ir trabajando con pausa, pero con bien definidos y tal, porque me parece, vamos, un eje fundamental en este momento y en los próximos años, ¿no? Estos 3 ejes, el año pasado escogimos 3 ejes, por ejemplo, el eje de la evaluación, porque nos parecía que la evaluación siempre es como el último plato, ¿no? Ya no son casi ni los postres, ¿no? En cualquier, digamos, formación, ¿no? Y hablar de la evaluación como algo aislado nos parecía que no era, bueno, no era, digamos, un modelo de cómo tratar la evaluación. Y por eso escogimos la evaluación como un eje que se trabajó a lo largo de cualquier ámbito temático. Este año los 3 ejes que hemos escogido, uno es este que tú comentabas, Nerea, de la emergencia climática, hay otro que es la perspectiva de género y el trabajo en equipo, ¿no? La idea es que desde cada uno de estos ámbitos o de estos ejes temáticos se trabajen y se ha hecho un trabajo con los formadores para ver de qué manera pueden integrar en cada una de estas formaciones estas 3 perspectivas que hemos escogido, que podrían ser muchas más, ¿eh? Pero como todo no se puede hacer, porque si lo quieres hacer con un poco de profundidad, pues es imposible tocar todos los temas, este año hemos escogido estos 3 que estarán, en principio, presentes en todos los... No aparece de manera explícita, pero el trabajo que se ha hecho con los formadores es que sí que aparezca. Sobre el tema de la muerte, ¿no? O sea, yo creo que hay para mí 2 reflexiones, que es, en función de la edad, puede que a los que menos o más rápido pasen y lo integren en su vida sean los niños pequeños, ¿no? Pero como los chicos adolescentes, las chicas adolescentes, de repente te encuentras con la posibilidad de la muerte. O sea, de repente hay una edad donde solo piensas en la vida y en el individuo, en tu proyección, y de repente te has encontrado con que todo el mundo, en Japón, en Nueva York, está encerrado en casa por miedo a contagiar a otros o por miedo a contagiarse. Entonces, yo creo que ahí hay chicha para debate filosófico, para ver qué respuestas ha dado sociedades en momentos de crisis, la Venecia del siglo XVI, la Europa de los años 20, ¿no? O sea, esto va hacia unos felices años 20, va hacia una depresión, y yo creo que hay que hacer un acompañamiento del único espacio colectivo real que hay en la sociedad donde asisten todos, que es la escuela, ¿no? Entonces, eso por un lado. El otro día, hablando en Acción Educativa, se decía, bueno, ¿con qué cuento trabajaríamos con los niños pequeños, no? Y entonces alguien dijo, bueno, yo creo que funcionaría bien Frederick, ¿no? El cuento este de Leo Leoni, ¿no? Del invierno que llega y se acaban las reservas y el ratón poeta, ¿no? Es capaz de mantener la moral, ¿no? O sea que... Y lo otro, ya para nosotros es, después de esto que hemos visto, vamos a aguantarnos y vivir lo mismo como si fuéramos a ser eternos. O sea,
esto ha pasado, puede pasar dentro de 5 años. La crisis climática no es, ¿no? O sea, de repente yo creo que el hecho de que como sociedad hayamos tomado conciencia de lo vulnerables que somos debería hacer dedicar el tiempo mucho mejor a las cosas importantes, ¿no? Y vinculándolo de enganche a evaluación, claro. Oigo estos días a maestras de segundo de primaria, en concreto, locas a ver si ponen al niño un 6 o un 5, porque eso va a condicionar el año que viene. Y dice, a ver, el 6 o el 5 me da igual. ¿Qué significa poner un número al desarrollo de un niño, ¿no? Pero claro, estamos bajo una ley que ha quitado los ciclos y que se empeña en evaluar por cursos. O sea, hemos aplicado sistemas de etapas superiores a toda la primaria e incluso infantil, ¿no? Entonces, ahí el tema de la evaluación que mencionaba Francina, yo creo que es clave, porque ahora mismo la evaluación es muchas veces un instrumento para segregar a niños, sino una herramienta para el título del grupo que ha dicho, ¿no? Para conducir el aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, estas cosas yo creo que la crisis ha planteado un punto y aparte, ¿no? O sea, la escuela no va a ser igual en septiembre, pero no puede ser solo porque haya 15 niños o 20 y lleven mascarillas hasta cuarto, hasta quinto. Es que esto nos está diciendo que los niños y la sociedad en conjunto necesita una reflexión diferente, ¿no? Uno de los peligros, digamos, o uno de los retos que también se ha puesto a la luz ahora, sobre todo de los adolescentes, yo diría más bien, es el desapego que ha habido o desconexión que ha habido con el aprendizaje, ¿no? En muchos sectores, ¿no? A muchos adolescentes, bueno, esta situación les va de maravilla, ¿no? O sea, sin ir al cole, más o menos conectados con los amigos, con pantallas, etcétera, ¿no? Claro, la evaluación en este momento tiene este objetivo, el objetivo de que no se pare, digamos, el aprendizaje, ¿no? Digamos, que no se pare la máquina, ¿no? Que haya unas ganas y haya una curiosidad, ¿no? Que la evaluación no justamente haga el efecto contrario de tirar los libros a la basura, sino de decir, ostras, esto me interesa, conecta con mi vida y bueno, y la evaluación me empuja, no me aplasta, ¿no? Y esto yo creo que aún no lo hemos interiorizado suficientemente y aún tenemos esta herramienta, ¿no? Como este rasero, ¿no? que mide y no como digamos, un apoyo y un empuje, ¿no? para aprender. Y estos días pues también hemos visto muchos niños pues cansados ya, ¿no? de la situación, y ya desenganchados de lo que sería el aprendizaje, ¿no? Es preocupante y esto tenemos que poner los medios para reconducirlo. Va a ser difícil, pero yo creo que después de tanto tiempo sin unas rutinas, porque lo que se ha hecho en casa, digamos que es una cosa de urgencia, pero que no sustituye para nada lo que se hace en la escuela, ¿no? Hombre, quería yo comentar, Francisca, ¿puedo? Sí. Sí, puede. Francisca me mandó un artículo tuyo, Francina, de La Vanguardia, sobre los derechos de los niños. ¿Dónde están los niños? ¿Cómo es el título en catalán? El de ayer, Francina. Sí. Que se lo mandé. Sí, lo leí con mucho gusto. Porque me parece un tema sustancial en este momento, ¿no? O sea, porque hay cantidad de niños y niñas que durante 6 meses no están en la escuela, en unas condiciones en las familias muy, muy difíciles, sin los medios técnicos, aunque en algunos ayuntamientos se les ha pasado tablets, bueno, se ha hecho, en otros nada. Quizá tienen un ordenador para 5. Bueno, sabemos que en unas condiciones muy difíciles para el aprendizaje. Nosotros aquí, por ejemplo,
además con el agravante de la falta de contacto con la lengua escolar, que es el euskera, supongo que, bueno, esto y en otras partes igual, ¿no? Entonces, claro, yo, y leyendo tu artículo también y comentando, ¿no? Podemos ir a los bares, ya están en las barras, nosotros estamos en la fase 3, vosotros me parece que estáis en la fase 2, ¿no? La 2. Pero podemos ir a las barras y tal. Y, a ver, yo creo que no hemos, sobre los derechos de los niños a la educación, porque algunos no tienen ningún problema. En sus casas están bien atendidos, tienen buenos espacios, tienen buenos medios, tienen personas que les ayuden, adultos que les pueden ayudar. Pero es que hay muchísimos niños que no tienen nada de esto. Entonces, las brechas se dice en castellano, las brechas de desigualdad, las brechas entre los niños y niñas, o sea, esto no nos ayuda a nada, no nos ayuda a nada. Entonces, claro, estamos hablando muchas veces preocupados por el 6 o el 5 que le vamos a poner, pero a ver, pero qué sensibilidad, o sea, lo que tenemos que trabajar muchísimo los maestros, las maestras, los profes, es una gran sensibilidad, saber dónde están nuestros niños o nuestros jóvenes, en qué situación económica, socioeconómica están, en qué situación cultural están, en qué... Bueno, esto me parece muy, muy preocupante, muy preocupante. ¿Y qué respuesta han dado las administraciones? Bueno, no quiero comentar ciertas cosas, pero pues muy, muy deficiente. Bueno, eso quería comentar porque me parece una urgencia y supongo que en los cursos de verano saldrá esto. Porque claro, los equipos, cómo han estado trabajando, cómo han estado siguiendo a los niños, a las niñas, etcétera, vamos, son unos problemas, vamos, unos retos que tenemos, porque claro, algunos están diciendo, no, y en el futuro vamos a combinar lo online con la presencialidad, pero es que algunos niños, las relaciones con los otros niños, las comidas, los medios, algunas familias no tienen ni pinturas para pintar de colores. Es que esto lo está dando la escuela, la presencialidad. Entonces ahí tenemos mucha tela, ¿eh? Bueno, a mí me parece, yo cuando leí tu artículo, que vamos, que coincide totalmente con conversaciones nuestras, pues esto, y sin embargo podemos estar en las barras de los bares comiendo pinchos. Yo creo que el artículo ha sido muy importante, Francina, porque ha sido capaz de integrar las preocupaciones de muchos e intentar salir claramente en defensa de los niños con sus capacidades y sus derechos también. Y yo, en la gente que en el poco tiempo lo hemos difundido, mira aquí, cada uno te ha dicho alguna opinión y otras muchas más, ha ayudado mucho a la reflexión de adultos. O sea que, ánimo. La preocupación que teníamos desde Rosa Sensat está en la defensa. Sabéis que desde Rosa Sensat esto está ya en el ADN, digamos, de Rosa Sensat, la defensa de los derechos de los niños. Pero claro, en estos días se ha hablado mucho de los derechos o de los derechos de los maestros, de la profesión, de tal. Y ¿quién defiende a los niños? No supongo que no se ha escuchado. Esto ha sido preocupante, ¿no? Bueno, y un poco queríamos incidir en esto, ¿no? Ponerlo sobre la mesa, nada más, o sea, humildemente. No sé cómo lo vamos a arreglar esto, porque, bueno, sí, es complicado. Porque en septiembre vosotros habéis planteado, he leído en alguno de vuestros textos, cómo va a ser la entrada, ¿no? Pero claro, ¿cómo va a ser la entrada? No nos interesa solamente que estén a 2 metros de distancia. Eso es una cosa formal y de seguridad, que vamos, que lo podemos solucionar. Pero hay otros temas mucho más de fondo y mucho más importantes.
me parece a mí. A ver, nosotros sabéis que siempre hay el tema general y hay unas conclusiones. Este año haremos las conclusiones del tema general. Hemos abierto un debate entre la gente más vinculada a Rosa Sensat y hemos invitado también a otros profesionales del campo de la medicina, de la arquitectura, etcétera, para hacer unas propuestas en las cuales se tenga en cuenta no solo esto, o sea, no solo las medidas más, digamos, urgentes, ¿no?, sino tener en cuenta lo que va a ser pues la relación, el cambio de rol también de los profesionales, de los maestros, el espacio que puede ir más allá de lo que es el edificio escolar, ¿no? Entrar también todo lo que es en el medio natural, el entorno. Todas estas cosas son las que debatiremos en este tema general, ¿no? Y que la idea es sacar unas conclusiones constructivas, ¿no? Porque en este momento creemos, vaya, que es lo que falta, ¿no? Más que las pequeñas luchas estas entre si tenemos más derechos o menos derechos, ¿no? O tenemos que tener más seguridad o menos seguridad, ¿no? Yo el otro día leía por parte de unos sindicatos que si vas a trabajar, pide tu EPI, exige tu EPI. A mí me parecía como un poco, no sé, desaforado, ¿no? Porque vas a trabajar con niños, ¿para qué necesitas un EPI, no? Pero bueno, son cosas que se oyen por ahí. Sí, algunos sindicatos vascos estaban amenazando con huelga del profesorado si se abrían las escuelas. La verdad, no lo hemos entendido mucho. Yo ni mucho ni poco. Sí. Ni mucho ni poco. Miguel. Sí. Nosotros nos juntamos el lunes para hablar de esto, los MRPs de la Comunidad de Madrid, ¿no? Y entonces sí que hay otra reflexión, que es que la desigualdad estaba ahí, ¿no? O sea, que los niños que no tienen ordenador para conectarse, no tenían ordenador para consultar en la Wikipedia, ¿no? O en un trabajo, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que en el corto plazo esto es una crisis igual que cuando te pones malo y te ingresan, ¿no? O sea, que 6 meses de los 3 a los 16 años, ¿no? Aunque han intentado cuantificarlo, cómo va a repercutir esto en el salario de la vida, yo creo que eso es muy difícil de anticipar, ¿no? Eso sí, o sea, si esto vuelve a pasar, ¿no? O sea, es probable que en octubre o noviembre haya otro confinamiento, puede ser. Lo mismo no en un sitio, pero en las ciudades grandes hay muchas papeletas, ¿no? Va a volver a pasar lo mismo. O sea, yo he tenido compañeras maestras que han tenido conectados a la mitad de los alumnos. Eso no puede ser, ¿no? O sea, no puede ser que se considere que dar clase es dar clase a la mitad de los alumnos, ¿no? Entonces, vale la parte previa, ¿no? Hemos hecho lo que hemos podido, nos hemos aprendido, quien no sabía se ha comprado la cámara de vídeo, ¿no? O sea, yo creo que haya habido una buena intención de mucha gente, no de toda, pero de mucha gente. Pero están las dos cosas. ¿Cómo es razonable volver a la escuela? Porque lo mismo no pasa nada porque los de bachillerato hagan clases online, pero es esencial que hasta los 8, los 9 años o los 12, ¿no? haya con cercanía, ¿no? Y haya asistencia, y haya la rutina, y haya el ir al cole, ¿no? Pero es verdad que las opiniones están muy sesgadas entre lo reivindicativo, la salud de una forma extrema y luego la necesidad de que las familias puedan ir a trabajar y que los niños estén en algún sitio, que es una de las funciones que también tiene la escuela, sin duda, ¿no? Entonces yo ahí veo que haría falta más inteligencia, más confianza en que cada una de las opciones se toma por el bien superior de la infancia y no por ningún otro factor, ¿no? De momento no veo ese ambiente, ¿no? Pero nuestra función es ayudar a crearlo, claro. A mí hay un tema que me ha preocupado mucho y me está indignando ahora mismo.
sobre todo cuando en boca de los políticos se habla de la igualdad. Pero la igualdad la plantean en la recta final, en el último momento. Si evaluación, si no evaluación, si pueden, si no pueden, porque claro, no son iguales, no han tenido lo mismo. Y la igualdad no es un punto final, la igualdad es el punto de partida, porque según las condiciones, según los medios, según los recursos, según los afectos, según los apoyos, se crece en este camino y no puedes medir la igualdad y exigirla en la recta final. Yo no sé si me explico al precisar eso, pero la igualdad es un punto de partida, no es el punto de llegada. Y puede ser un punto de llegada cuando los distintos caminos conduzcan en condiciones equivalentes a la mayoría de la infancia. Eso es lo que se ha centrado mucho en el tema de la evaluación, de si el aprobado general, si no la general, si no sé cuánto, si no sé qué. Pero a mí me ha entristecido mucho solo reivindicarlo en este momento final, sin ser conscientes de que la igualdad es un punto de partida y una lucha para elaborarla y para trabajarla en serio para todos. Y después podremos ver resultados finales. Igualitarios, no. Entonces, a mí esto me ha preocupado mucho. Pero igualdad inicial no hay. Claro que no hay. Igualdad inicial no hay. Porque no hay igualdad inicial, igualdad ni de procesos, ni de medios, ni de afectos, ni de apoyos. No puedes exigirla en la recta final. Para mí ese es el problema y a nadie se le ocurre que tenemos que trabajar mucho la igualdad inicial, las condiciones iniciales. Eso, las condiciones. Para mí ese es el problema, uno de los problemas de fondo. Yo cuando oigo a la ministra que dice con esas afirmaciones no se puede hacer no sé qué porque no hay igualdad. Igualdad en la recta final no la habrá, no la puede haber. Bueno, es un tema que a mí me preocupa mucho. Y un tema para otra conversación. Para otra, y que me indigna mucho más. Miguel, tú sobre la evaluación... Solo comentar sobre esto último, que es que somos más extremistas, uno de los países más extremistas con el tema de la EBAU, ¿no? O sea, es cierto que, pues hablando con gente de la FP, ¿no? Gente que está haciendo ciclo superior y le ha pillado las prácticas, dar un aprobado general, tiene el riesgo de que devalúe el título y que un empresario en el futuro que va a contratar a alguien, vea de qué año es, se lo piense. Bueno, pero en el resto del sistema educativo, la hija de unos amigos que va al Ramiro de Maeztu, un instituto que tienen el Bachivac, el sistema francés, ellos este año no hacen la prueba de selectividad, lo han resuelto todo con trabajos. Entonces, esta chica solo estaba estudiando matemáticas porque lo necesita presentarse a esa asignatura, porque quiere hacer algo y entonces ella puede estudiar en cualquier universidad de Francia. Claro, sí. Porque a lo largo del bachillerato ha demostrado su competencia y porque en este tiempo de confinamiento han hecho unos trabajos que han demostrado su implicación en el aprendizaje y su preparación para seguir estudiando, y nos encontramos aquí con el consejero de Educación de Madrid negando la realidad, que es que se puede promocionar con algunas asignaturas porque la ley ya lo establece, y haciendo pelea otra vez del esfuerzo, pero bueno, ¿qué más esfuerzo se le puede pedir a niños y a chicos que les hemos tenido 80 días en las casas, ¿no? O sea, ¿qué más tienen que demostrar? Entonces, claro, el discurso de la igualdad de partir de la igualdad final yo creo que es muy pertinente, ¿no? Se nota lo preocupados que estamos por la realidad, porque entre los temas llamados educativos y de formación, todos tocamos de pies al suelo con el sufrimiento de los niños por el dolor y por la muerte, por la separación, las manifestaciones nuevas de los adolescentes, y si habláramos del análisis de esas realidades desde la propia infancia,
Bueno, sería muy interesante, yo creo, muy interesante. Y, oye, más cosas. Mira, se nos acaba mucho el tiempo, se nos acaba casi. Yo creo que Miguel había querido algo especial sobre la evaluación. ¿No lo has dicho al comenzar un poco? No, vinculado a los temas transversales, a los temas importantes a los que la escuela debería dedicarse, leyendo sobre las cosas que había dicho Francina en el vídeo que habíamos visto, he buscado una cita que siempre me ha gustado mucho, que es de Piaget, del año 64, ¿no? O sea, de hace 55 años, alguien importante en la educación hacía el análisis de cuál era el segundo fin de la educación, ¿no? Que es formar mentes capaces de criticar, de verificar y de no aceptar todo lo que se les ofrece, ¿no? Y señalaba que el gran peligro de hoy en día es el de los eslóganes, las opiniones colectivas y la tendencia al pensamiento hecho y acabado por otros. Y para mí esto está de fondo pues, en los temas de la mirada de género, en la emergencia climática, en los temas que realmente son importantes y ante los que como escuela tenemos que ayudar y acompañar a quien pasa por ella a cuando sale a los 16 años, tener la cabeza amueblada para resistir a eso, porque estamos viendo aquí, en Estados Unidos, en Brasil, en todos los sitios, lo peligroso que es eso a lo que nos enfrentamos, ¿no? Que realmente está ahí y es casi quizá lo que más nos ha quitado el sueño, la tranquilidad en este tiempo, ¿no? Y me apetecía compartirlo porque me parece una cita muy, muy interesante, ¿no? Casi de una manera brusca, el tiempo se nos ha ido. Digo brusco por aquello de acabar sin terminar, porque han salido tantos intereses tan interesantes y tan dispares que yo quisiera darlo por acabado la sesión de hoy, pero sin ánimo de abusar de ninguno de vosotros y pidiéndole especialmente a Francina, que ahora trabajarán mucho en la escuela de estiu, el volver a reencontrarnos para continuar esa conversación, pero enriquecida con las conclusiones, manifiesto o lo que pueda salir de la escuela y centrando los aspectos más significativos que puedan hacer referencia al apoyo y a la formación de los maestros como tales. ¿Queréis? ¿Os apuntáis? No es un abuso, ¿eh? No es un abuso. Es continuar con la comunicación y con el encuentro inacabado. Por eso, Paco, ¿tú quieres añadir algo a eso o nos toca ya despedirnos? Bueno, yo voy a intervenir muy brevemente para agradecer la presencia de todos vosotros, pero especialmente para agradecer la presencia de los movimientos de renovación pedagógica en el ámbito formativo del profesorado. Un ámbito formativo que siempre discurre por meandros, siempre discurre por unos terrenos que no son el cauce oficial del río en sus propuestas y donde la mayoría de los profesionales encontramos riqueza, encontramos una serie de iniciativas que poder llevar a los claustros y a la realidad de las aulas. Muchas gracias siempre por ese esfuerzo, desde un humilde profesor que os sigue y que os ve desde hace mucho tiempo. Quería comentar que las escuelas, muy brevemente, no me extiendo, las escuelas siempre estamos metabolizando todo aquello que la sociedad rechaza, la violencia, la desigualdad, intentamos que todo eso sea fagocitado de algún modo digerible para nuestros pequeños alumnos que nos acompañan. Es una labor ímproba. La mayor parte de las veces no tenemos herramientas, como veis, significado, y de ahí está la especial relevancia que toma vuestras tareas. Estoy leyendo un libro que quiero poner solamente como detalle, que es de Daniel Innerarity, un ensayo que ha hecho de urgencia sobre la pandemocracia, lo titula, una filosofía de la crisis del coronavirus. Lo traigo a colación porque sintetiza de algún modo todo lo que he escuchado y, si me permitís, como oidor de lujo en esta sesión, pues os quiero trasladar, ¿no? Son tres grandes ideas que deja sobre su texto presente. La primera de ellas es que
se acabó el mundo de las certezas y enlazo con uno de los argumentos que había dicho Nerea muy amablemente al principio. Nos toca transitar un universo en el que ya nos hemos desempadronado de esas certezas. Caminamos por un mundo incierto y el currículum, que es uno de los cuerpos sólidos que preside el argumento educativo, pues parece que no está muy en consonancia con lo que nos toca viajar en estas mochilas. Pero además nos dice que hemos dejado de ser autosuficientes y creo que ha quedado de manifiesto con la pandemia y cómo nos ha afectado a cada uno de nosotros. Necesitamos el apoyo, necesitamos reconocernos en otros y proyectar una visión educativa de todos. Y además es que se nos ha ido la noción de que somos invulnerables y necesitamos, por lo tanto, una escuela del cuidado, una escuela que trate estos aspectos que habéis puesto de relevancia, como el luto, la asistencia mutua, etc. En fin, mi relación con el currículum oficial es de primero de desamor, me imagino que como para el resto de los aquí presentes, y agradecidísimo, por supuesto, a todas vuestras intervenciones y a la espera de esa segunda reunión, que supongo que será de mucho provecho. Muchas gracias. Gracias, Paco. Gracias. Gracias, Francina. Gracias, Miguel. Gracias, Nerea. Y como despedida yo quería hacerlo con un poema de Martí Pol que se titula Ara mateix, cantado por Llach, y decía: en circunstancias difíciles tot està per fer, tot és possible, todo está por hacer, todo es posible. Molt bona escola d'estiu y feliz verano, descanso y recuperar energías para todos. Bueno, no nos despedimos. Hasta pronto. Adiós. Adiós.